su programa Los Criterios del Poder Judicial, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Jauregui, la Fundación, la revista Tiempo de Derechos y el aula Taller de Saberes. Les damos la más cordial bienvenida al día de hoy. Este programa vamos a tratar de hablar de algo que está un poquito fuera del foco actualmente con los intereses que hay, pero que al final también se va a relacionar, lo vamos a ver. El tema de hoy es la prescripción en materia penal, la prescripción de la acción penal. ¿Qué más nos gustaría que ver también la prescripción de la pena? Pero con la prescripción de la acción penal lo vamos a tener más que suficiente para agotar el tema del día de hoy. La prescripción de la acción, pero para ello, contamos hoy con la presencia del distinguido juez Rodrigo Rosales Salazar. Ahorita le doy, perdón. El juez Rodrigo Rosales Salazar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene una especialidad en Justicia para Adolescentes por la Escuela Federal de Formación Judicial, una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y otra maestría en Justicia Adversarial por la Escuela Federal de Formación Judicial. En cuanto a su carrera judicial, fue secretario del Sexto Tribunal Unitario en materia penal del Primer Circuito, fue juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, donde labora actualmente. Como pueden observar, su trayectoria laboral, su carrera judicial, pues es impecable, desde los inicios de la carrera judicial, de la parte más abajo hasta la más arriba, por decirlo así, y también su trayectoria académica, pues incluye prácticamente ya todos los grados que se requieren. El tema que hoy vamos a tratar es un tema sin duda técnico, pero es también un tema muy importante, porque es el primero que se tiene que analizar realmente cada que se plantea o se ejerce la acción penal por el agente del Ministerio Público. Lo primero que se tiene que saber es que la acción penal no haya prescrito. En cuanto a las audiencias normales, pues no es un tema muy común porque si son normalmente con detenido o personas que fueron detenidas recientemente y se les aplicó lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional y se los dejó en libertad durante la investigación inicial, pues esos asuntos normalmente están muy cerca en el tiempo del delito de la audiencia, entonces normalmente no están prescritos. Pero sí se da esto en asuntos más complicados, en asuntos que requieren una investigación inicial más profunda, como suelen ser los delitos patrimoniales o los delitos fiscales. Y para eso sí se requiere que se tenga conocimiento de los tiempos para poder establecer si ha prescrito o no la acción penal, que es una forma de extinción de la acción penal y está previsto en el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales como un requisito ineludible para poder estar en posición de dictar la vinculación a proceso. En fin, vamos a ver el día de hoy que para poder conocer y aplicar bien esta figura jurídica, se tiene que tener conocimientos profundos sobre dogmática penal, sobre teoría del delito. También se tiene que tener un conocimiento incluso de matemáticas. Vamos a ver que la manera de computar la prescripción de la acción penal es más compleja de lo que parece. Además que los capítulos correspondientes del Código Penal Federal y de las entidades federativas no, no suelen ser muy, muy claros, sobre todo cuando hablamos de interrupciones de la acción penal. Y por último, antes de dar la palabra a nuestro distinguido juez Rodrigo Rosales, eh, quiero hacer mención que este es un tema, entre varios más, pero tal vez este sea de los más importantes porque no va a haber audiencia inicial en la que realmente tengas que hacer un pronunciamiento explícito o implícito sobre el tema, que hace más patente la necesidad
de jueces profesionales que mediante una carrera judicial técnica basada en el mérito, en el esfuerzo y en la evaluación constante, se pueda llevar a cabo de manera satisfactoria. No son pocos los conocimientos que se deben tener para poder entender y aplicar estos artículos de los códigos penales, que no suelen ser más de 15, pero que son sumamente complejos en la práctica, y sumamente complejos porque implican y requieren un conocimiento integral del derecho penal, del derecho procesal, teoría del proceso, y también de los delitos en particular. Por estas razones, me parece que, aun cuando el tema parece estar fuera del foco en el cual actualmente nos encontramos, me parece que termina estando lo más, porque solamente con jueces que reúnan esas características de excelencia y profesionalismo, va a ser posible que estos temas puedan ser dilucidados de manera correcta a favor tanto de los justiciables, de todos ellos. Vamos a ver que tiene mucha relación tanto con la víctima como el imputado, como con el Ministerio Público, y al final de cuentas con la sociedad. Porque en materia penal se tratan los bienes jurídicos, los valores más preciados de la sociedad. Y no saber manejar esta figura jurídica expone de manera muy importante la protección y garantía de esos valores, como también de los valores igualmente importantes que están inmersos en la presunción de inocencia y también en lo que se llama en derechos humanos el derecho al olvido. Por estas razones es una figura jurídica muy importante, muy trascendental y también de sensibilidad especial, que al mismo tiempo requiere conocimientos jurídicos técnicos muy profundos. Ya para no hacer más larga esta introducción y dejar que hable nuestro querido eh, invitado, pues le doy la palabra a mi querido amigo juez Rodrigo Rosales Salazar, quien seguro va a dar una gran exposición sobre el tema. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Magistrado Rogelio, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. También agradezco mucho al doctor Rafael Estrada Michel y pues bueno, a todo el foro que nos recibe hoy en día de manera remota en este espacio tan interesante para poder platicar acerca de algunos temas, en este caso técnico-jurídico, de esta figura interesante que me parece es la prescripción. Celebro también esta introducción que ha realizado el magistrado Rogelio, a quien también tengo el gusto de dirigirme como amigo, que tengo el gusto de llamarle amigo, entonces, además del reconocimiento profesional que tengo hacia él, tengo esa fortuna. Y me parece muy interesante esta introducción que ha realizado precisamente porque esta figura es una de tantas en en nuestro mundo jurídico, una de esas tantas figuras, en este caso en particular de la dogmática penal, que son sumamente técnicas, que requieren de un conocimiento especializado y que evidentemente para poder utilizar esta figura como parte precisamente de esa dogmática penal que siempre ha sido vista como una herramienta contra el poder punitivo del Estado, que siempre es un instrumento enorme, pues bueno, me parece que se requiere de operadores que tengan ese conocimiento técnico, que tengan ese bagaje, tanto hablando de los juzgadores en este caso, como de los operadores de la materia. Entonces me parece muy interesante esta forma que ha iniciado el magistrado Rogelio de platicar sobre la importancia y de ver cómo este tema de la prescripción es solo una muestra de el conocimiento técnico que se debe de tener en la materia para generar operadores del sistema. Entonces, pues bueno, como ya lo anticipaba el magistrado Rogelio, esta figura es, si bien no es lo que está en boga, a veces incluso en la propia materia penal, nos perdemos un poco más o hemos ahondado a últimas fechas en temas que tienen que ver más con el sistema penal acusatorio, con la parte adjetiva
de nuestra materia y de repente vamos relegando a lo mejor algunas de estas figuras de la parte sustantiva, precisamente a lo mejor porque no se actualizan en lo cotidiano para todos los asuntos que tenemos. A veces es muy importante tener este dominio de la dinámica de audiencias y de todo el proceso penal, y a veces vamos dejando estas figuras que se presentan de manera más eventual, y como ya lo mencionaba el maestro Rogelio, para algunos casos en específico que generalmente son asuntos más complejos. Entonces, me pareció hoy importante atender a esta invitación que amablemente hizo el maestro Rogelio, y cuando amablemente también me indicó sobre algún tema que te gustaría platicar, pensé, o lo que vino a mi mente fue como una buena opción hablar de la prescripción. Y esto, como ya lo mencionaba el maestro Rogelio, es un tema bastante interesante que tiene sus peculiaridades y sus aspectos técnicos importantes que a veces son importantes ahondar en los mismos, porque pueden tener pueden llegar a tener interpretaciones diversas en cuanto a estas reglas que bien lo mencionaba. Están contenidas en unos cuantos artículos, pero ello da eh, para discutir ampliamente sobre algunos temas. Entonces, creo que podríamos iniciar. Entiendo que nuestro foro es variado, que puede ser, seguramente la gran mayoría pertenecerá a la comunidad jurídica. Sin embargo, algunos serán estudiantes, otros posiblemente serán profesionistas ya con herramientas notables, algunos serán penalistas, otros más podrá ser que tengan poco acercamiento con la materia. Entonces, pues bueno, creo que la forma de acercarme en principio a la materia es, pues bueno, conceptualmente qué debemos entender por la prescripción. Y esta, sabemos que conceptualmente constituye, o se dice, constituye la adquisición o la pérdida de un derecho o de una acción por el simple transcurso del tiempo. Esto en las condiciones que establece la ley. En ese sentido, en materia penal, supone la inactividad de la Fiscalía con relación a su función de investigar y de perseguir los delitos durante el tiempo que la ley señala como suficiente para que se actualice esa figura de la prescripción. Eh, También se dice al respecto que en la materia penal la prescripción es una autolimitación que el propio Estado se impone para perseguir las conductas que pueden constituir delitos, o bien para ejecutar las penas, debido a que ha transcurrido el tiempo que marca la ley para que se actualice esa figura. Y se menciona que la prescripción representa la condición objetiva necesaria para que se pueda ejercer el poder punitivo del Estado, y que esta condición objetiva es obligatoria para el propio Estado y es irrenunciable para las personas imputadas. Eh, por tanto, al contarse con un plazo, particularmente para el ejercicio de la acción penal, que ya se refería el magistrado Rogelio, so pena de decretar su prescripción ante la inactividad de la autoridad ministerial en los casos que así se establezca la ley. Esto se dice que genera un estado de seguridad jurídica para los justiciables y particularmente para las partes en el procedimiento penal. En ese sentido, el fundamento de la institución jurídica de la prescripción radica no solo en esa autolimitación que ya mencionábamos del Estado para poder ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que deben de tener todos los gobernados de, pues bueno, esa seguridad que deben de tener ante el propio Estado, toda vez que sería inadmisible que alguna persona permaneciera de manera indefinida en la incertidumbre de ser objeto del proceso penal, esto hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y de persecución de los delitos. Entonces, en esos términos se puede entender este contexto en principio de la prescripción, y dicha figura en nuestro país puede tener variaciones considerables dependiendo de la regulación que se tiene tanto a nivel federal como en los distintos estados de la República. Esto puede tener variaciones incluso significativas en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus temporalidades, en cuanto a las reglas de interrupción, entre muchos otros aspectos. Entonces, esencialmente podríamos distinguir en principio entre la prescripción
de la acción penal, o también denominada la prescripción de la potestad, perdón, de la pretensión punitiva, y se considera así que es una prescripción de la pretensión punitiva, toda vez que elimina la posibilidad de imponer una consecuencia jurídico-penal con relación a un evento delictivo. Y podríamos distinguir esta y la prescripción de las penas, o también denominada de la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad. Estas como las dos esenciales ramas de esa figura prescriptiva. Reitero, hay en algunos otros ordenamientos de entidades federativas en las que se contemplan otras figuras prescriptivas. Tan solo como ejemplo lo menciono en esta entidad donde ejerzo mi labor, donde estoy adscrito en Querétaro. El Código Penal local contempla también la prescripción de los antecedentes penales, que esto puede generar ahí también temas de interés en cuanto a figuras, por ejemplo, beneficios preliberacionales de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que restringen la posibilidad de que una persona que no es primo delincuente pueda acceder a alguno de esos beneficios, como la libertad anticipada y condicionada. Entonces, esta figura prescriptiva de antecedentes penales puede tener también relevancia en ese tipo de figuras, como los beneficios preliberacionales contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero bueno, es una particularidad de este estado que seguramente se replica en algunas otras entidades, pero bueno, a grandes rasgos podríamos contemplar esas dos figuras específicas: la prescripción de la pretensión punitiva y la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad. Y con respecto a esto, enfocándonos un poco ya en lo que, como lo anticipaba el magistrado Rogelio, en cuanto a la prescripción de la acción penal, se puede atender en principio a que se contempla, y bueno, me voy a referir expresamente para tratar de conceñir un poco nuestro estudio o el tema de nuestra plática. Me voy a referir a las reglas que se establecen en el Código Penal Federal, que empatan con algunas de otras entidades, como la de Ciudad de México. Son esencialmente, o bueno, son muy parecidas las reglas del Código Penal para la Ciudad de México. Pero bueno, en materia federal, la acción penal se dice que prescribe en un plazo igual al del término medio aritmético de la pena privativa de libertad, que contempla esa descripción típica. Se mencionan, se precisa que, bueno, esa es la regla general, pero que también existe una previsión de que ese plazo nunca puede ser inferior a 3 años. Esto en materia federal, insisto. También se contempla el hecho de que en cuanto a, y este me parece que es un punto de la mayor importancia, que esos plazos para la prescripción de la acción penal son continuos y en ellos se considera el delito con sus modalidades y a partir de cuándo se deben contabilizar. Esto lo establece el numeral 102 del Código Penal Federal y establece que se debe de atender a la naturaleza de los delitos en orden al momento de su consumación. Esto es, atendiendo a que para aquellos delitos que son instantáneos se debe contabilizar a partir del momento en el que se cometió el evento. Para los delitos que son contemplados como continuados a partir de la última, de la fecha de la última de esas conductas que materializan ese ilícito continuado, y para el delito permanente a partir de la cesación de los efectos de ese delito. También se contempla incluso para los delitos inacabados, para los delitos en grado de tentativa, también el momento en el que se realizó la última conducta de ese iter criminis. Entonces, esto me parece de la mayor importancia destacarlo, porque a veces en el ejercicio cotidiano se me ha llegado a presentar aspectos concernientes precisamente relacionados con este tema que ya precisaba el magistrado Rogelio, en torno a la interrupción de esa acción penal, de esa prescripción de la acción penal, en torno a la cual en un momento me referiría a sus reglas, pero a veces se pierden un poco las partes en cuanto a este tema, en esa regla específica que ya he mencionado, a partir de cuándo se debe empezar a contabilizar ese plazo prescriptivo. Me parece que esta regla es muy puntual, es a partir de la concreción de ese delito
atendiendo, insisto, a su naturaleza en orden al momento de su consumación, para delitos continuados, para delitos permanentes y para delitos instantáneos. Entonces, esta regla la preciso en este momento como que es un aspecto ahí importante con respecto a ese tema de la factible interrupción de la acción penal. Y precisamente con respecto a esto también podemos distinguir que esas reglas generales son para aquellos delitos que son perseguibles de manera oficiosa, pero existe una regla particular también para aquellos que son perseguibles a petición de parte, que en el particular también llegan a tener ya después aspectos ahí técnicos importantes, como lo anticipaba el magistrado Rogelio, por ejemplo, para esos supuestos de prescripción en cuanto a delitos que están contemplados en leyes especiales, como es precisamente los delitos fiscales en el Código Fiscal de la Federación, o delitos previstos también en la Ley de Instituciones de Crédito, en algunas otras normatividades que contemplan esos requisitos con esos delitos que tienen un requisito de procedibilidad, que son perseguibles a petición de parte y que generalmente se requiere que ese requisito de procedibilidad lo satisfaga alguna, alguna entidad pública. Estas reglas son de la mayor importancia, el atender en cuanto a esos delitos que se persiguen de querella. En principio se dice que cuando en el artículo 107 se precisa que cuando la ley no prevenga otra cosa, se refiere a lo mejor a otras leyes especiales, la acción penal que nazca de un delito que puede perseguirse por querella o algún otro acto equivalente. Sabemos que existen otro tipo de requisitos de procedibilidad, además de la querella. Prescribirá en 1 año, contado desde el día en que quien puede formularla tiene conocimiento del delito, o en 3 años fuera de esta circunstancia. Entonces, aquí existe esta regla particular ya para los delitos que son perseguibles a petición de parte, este tema del conocimiento de la concreción de ese evento delictivo, que existe una temporalidad para cuando se tiene conocimiento, que en este caso es de 1 año, y para cuando no se tiene conocimiento es de 3 años. Esta regla, que es genérica, establecida en el Código Penal Federal, se retoma en algunas otras figuras contempladas en otros ordenamientos. Ya lo mencionaba, en esas leyes especiales que también contemplan figuras delictivas, que también contemplan tipos penales. Se retoman algunas de estas en ocasiones, al menos esta separación en cuanto a en qué momento se debe de tomar en consideración esa prescripción para ese tipo de delitos. Se toma en consideración o se distingue entre aquellos delitos, o bueno, perdón, aquellos eventos en los que quien puede formular ese requisito de procedibilidad tiene conocimiento del delito, y cuando no lo tiene. Esto acontece también, reitero, en figuras como lo establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 100, también contempla esa posibilidad de que en ese caso la Secretaría de Hacienda pueda tener conocimiento de la actualización de un delito fiscal, o que no tenga conocimiento, y también distingue esas diversas temporalidades. Incluso particularmente, por ejemplo, en materia fiscal, ese artículo 100 que contempla esa posibilidad fue modificado en 2011. Antes tenía una previsión distinta en cuanto a que se duplicaban un poco ahí los tiempos. Se mencionaban temporalidades que podían llegar hasta cerca de 8 años, si no mal recuerdo, cuando cuando operaba una regla en principio de que no tenía conocimiento la propia Secretaría, y a partir de que y tenía ese margen, me parece que de 5 años, y a partir de que tomaba conocimiento comenzaba a correr otro cómputo de 3 años, entonces, y que además no estaba establecido a partir de qué momento se consideraba que podía tener conocimiento dicha dependencia. Actualmente ya ha sido regulado estos aspectos en ese artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para distinguir esos lapsos en cuanto a ese
conocimiento del delito y cuando no se tiene ese conocimiento. Entonces, pero bueno, esto únicamente para distinguir en cuanto a esos delitos que son perseguibles de manera oficiosa, y ya mencionamos los que son perseguibles a petición de parte, y existe esta regla que distingue entre cuando se tiene conocimiento de ello y cuando no se tiene conocimiento, para poder establecer ese requisito de procedibilidad. Y también tendríamos que destacar como importante, digo, porque vamos, existen numerosas reglas, además de estas que he planteado en esos ordenamientos, en esos preceptos que van del 100 al 115 al menos en el Código Penal Federal. Pero me parece muy importante destacar también esto que ya anticipaba el magistrado Rogelio en cuanto a estas reglas que existen en torno a la posibilidad de la interrupción de esa prescripción penal. Y con respecto a estas, se regula en el numeral 110, se contempla el hecho de que pueden haber diligencias que interrumpan ese lapso prescriptivo cuando se materialicen en investigación del delito o del delincuente. Empero, se precisa en ese propio numeral que esas reglas solo podrán ampliar hasta una mitad de los plazos establecidos en ese numeral 105, 106 y 107, que son precisamente los que se refieren a la prescripción de la acción penal y que regulan ese término medio aritmético para los delitos perseguibles de manera oficiosa, y también para aquellos del 107, esos plazos contemplados para delitos perseguibles a petición de parte. Entonces, es de la mayor importancia esta regla en cuanto a que solo pueden ampliar hasta en una mitad esos plazos, porque debemos de contemplar que si se establece ese plazo de prescripción dentro de, o que concierne a un plazo igual al término medio aritmético que contempla el parámetro de punibilidad de una descripción típica en particular, esa diligencia que interrumpe esa prescripción, ya sea en averiguación del delito o del delincuente, solo se puede materializar dentro de la primera mitad de ese plazo prescriptivo. A lo mejor es un poco confuso establecerlo así, pero podríamos poner un ejemplo en cuanto, de manera simple, en cuanto a una descripción típica que contemple un parámetro de punibilidad. En abstracto mencionemos que contemple de 1 a 5 años de prisión, y esto en cuanto a la restrictiva de libertad. Si contemplara de 1 a 5 años de prisión, la media aritmética de ese parámetro serían 3 años, toda vez que sumaríamos un año más 5, nos daría 6, la media aritmética resultaría de 3 años. Entonces, lo que se establece en esta regla que contempla el artículo 110 del Código Penal Federal es que esas diligencias que pueden interrumpir ese plazo prescriptivo solo se pueden dar dentro de la primera mitad de ese plazo. Entonces, si atendiéramos a que ese plazo ya quedaría definido, ese plazo de prescripción de 3 años, solo las diligencias que se materializaran en ese primer año con 6 meses, que fueran en investigación del delito o del delincuente, serían aquellas que podrían interrumpir ese plazo prescriptivo, en tanto que aquellas que acontezcan dentro de la segunda mitad igualmente serían eficaces. También se podría ejercer la pretensión punitiva, sin embargo, ya no generarían esta interrupción. Y en cuanto a esa interrupción, cabe destacar también qué debemos entender por esa interrupción. Esa interrupción nos dice el propio texto de la norma y diversas interpretaciones del máximo tribunal del país, el hecho de que esa interrupción implica que ese plazo, a partir del momento en el que se realice esa diligencia que interrumpe, vuelve a iniciar el cómputo completo, vuelve a iniciar ese plazo prescriptivo de manera completa, como si se reiniciara ese plazo. Entonces, por ello es de la mayor importancia atender a estas reglas en particular. Y pues bueno, con respecto a este tema, que es uno sobre el cual me gustaría ahondar, han existido numerosos criterios en torno a que esas diligencias que interrumpen ese plazo prescriptivo, además de, o bueno, en abstracto se precisan esas
diligencias en investigación del delito y del delincuente. También se ha cuestionado si dentro de esas diligencias que pueden interrumpir ese plazo prescriptivo se encuentran también la formulación, por ejemplo, de ese requisito de procedibilidad, el hecho de formular la querella, si ésta interrumpe esa prescripción. Incluso también se ha ahondado en cuanto al ejercicio como tal de la pretensión punitiva, si éste interrumpe esa prescripción. Con respecto a estos dos puntos, existen criterios de interpretación que han determinado que sí, que efectivamente la acción penal es puede considerarse que interrumpe esa prescripción de la pretensión punitiva. También acontece así con con la formulación de ese requisito de procedibilidad o de la querella. También se ha determinado que es una diligencia que puede interrumpir la prescripción, empero en ocasiones llega a surgir este cuestionamiento y que me parece que no se ha ahondado en criterios de interpretación de manera vasta. El qué pasa, partimos de la idea de que estos dos aspectos sí generan esa interrupción a plazo prescriptivo, pero ¿qué pasa cuando se dan dentro de la segunda mitad de ese plazo prescriptivo? Este me parece que es uno de los aspectos que a veces llega a generar mayor cuestionamiento. A veces también se genera el problema de establecer, a veces se considera y ha sido un tema que han venido a eh, plantear en diversos asuntos los operadores del sistema, los abogados defensores, cuando contemplan que a partir de la formulación de la querella es que debe de comenzar a contabilizarse ese plazo prescriptivo, y a veces se inobserva esta regla que había precisado en un primer momento en torno a el momento específico que debe de contabilizarse ese plazo prescriptivo. Me parece que no existe una regla distinta. Invariablemente se debe de atender al momento de consumación del delito, dependiendo de si se trata de un delito instantáneo, permanente o continuado. Entonces, esto para no confundir ese tema en cuanto a la al momento en el que se debe de empezar a contabilizar esa prescripción. Me parece a veces se confunde con ese momento en el que se formula la querella o el requisito de procedibilidad. Esta solo sería considerada una diligencia que interrumpe esa prescripción, pero ello no permite desatender aquella regla de que se debe de atender al momento de consumación o de concreción de ese evento delictivo. Entonces, Si me permites, sí, Rubén, claro, adelante. en este tema me parece muy interesante. De hecho, yo comparto plenamente tu opinión, pero creo que sería importante mencionar por qué surgió esa problemática, o por qué surgió esa problemática. Eh, Porque fue una problemática que tuvimos nosotros en el tribunal colegiado y seguramente que tuviste tú en alguna audiencia. La jurisprudencia que mencionaste de la primera sala respecto de que la denuncia de la víctima interrumpe la prescripción. eh, Ahí abordó dos temas dentro del precedente. Uno de ellos era cómo se computaba o en qué momento se tenía que presentar la denuncia para interrumpir, porque como ya mencionaste, para que interrumpan, solo interrumpen las actuaciones que se realizan dentro de la primera mitad del plazo prescriptivo. Pues la segunda mitad ya no interrumpen. Y ahí se puso a dar ejemplos la Corte, y en uno de los ejemplos que da, dice que si presentan la denuncia un día antes de la mitad del plazo prescriptivo, dicen ahí, sería injusto que nada más se pudiera incrementar hasta una mitad más, porque dejaría muy poco tiempo a la víctima. Así dice el ejemplo que dio la Corte ahí. Y otro ejemplo que da la Corte allí es que la denuncia se presente incluso después de la segunda mitad del plazo. Y todo esto tiene que ver porque dice que se podría incluso también interrumpir en este segundo caso. Eso ha llevado a varios tribunales colegiados y seguramente también a jueces a decir que
en realidad el plazo prescriptivo terminaría comenzando no con el hecho, no cuando se consuma el hecho delictivo, sino cuando se presenta la querella, porque si hacemos caso excesivo o muy puntual estos ejemplos de la Suprema Corte de Justicia, pues siempre en cualquier momento antes de que prescriba la acción penal, eh, siempre que antes de que prescriba la acción penal se presentara la denuncia, siempre interrumpiría y entonces de ahí comenzaría completamente. ¿Sí me explico? Y de ahí es donde sacaron esta cuestión. Eh, y el tema pues no es tan sencillo porque a final de cuentas, cuando contamos el plazo prescriptivo desde el momento en que suceden los hechos o en que se consuman los hechos o la última conducta del continuado o cuando cesa el continuo, pues queda claro cuál va a ser el plazo máximo, ¿no? Que es el término medio aritmético más una mitad. Eso es lo máximo que puede llegar a haber contado así. Pero con estos ejemplos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no da así, porque se interrumpe incluso después de la segunda mitad del plazo prescriptivo, entonces el máximo ya no va a ser el plazo prescriptivo más una mitad, sino va a ser todo completo a partir de que se presenta la denuncia, que puede ser incluso un día antes de que prescriba la acción penal. Entonces ahí serían hasta dos plazos prescriptivos, no uno más la mitad, sino dos completos, siguiendo los ejemplos que dio en ese precedente la Corte. No los puso en el texto de la jurisprudencia, pero sí están los ejemplos así. Y lo digo porque pues, ha sido un planteamiento que nosotros hemos visto aquí en los tribunales colegiados, que va en el sentido que tú mencionas, de entonces, en estos casos, en los casos en los que hay denuncia y la denuncia interrumpe, con estos ejemplos terminaría siendo que será la denuncia la que establecería el momento de inicio de la prescripción penal, no el hecho, no la regla del artículo 101. Yo estoy de acuerdo completamente contigo porque esta interpretación pues prácticamente duplica los plazos de la prescripción y lleva a una inseguridad jurídica eh, pues muy grande. Antes de darte la palabra por la opinión, nada más te digo que nosotros para tratar de mediar, tomar la regla del 101 y al mismo tiempo hacerle caso a este precedente de la Corte, lo que hemos dicho es que cuando hay denuncia o querella, sobre todo denuncia, incluso en la segunda mitad del plazo prescriptivo, esto va a llevar a que necesariamente nos vayamos al plazo máximo de prescripción, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando la actividad interruptora se da antes de la primera mitad, en cuyo caso se volverá a correr a partir del día siguiente, y entonces no nos daría el plazo máximo, no nos daría la mitad más un medio, ¿no? Digo, no nos daría el entero más un medio, nos daría poquito menos, dependiendo del momento en que se interrumpiera. Nosotros lo que dijimos es, bueno, para hacerle caso a lo que dijo aquí la Corte y al mismo tiempo dar seguridad jurídica del momento en el cual va a iniciar la prescripción y no dejarlo pues a la voluntad de la víctima o ese hecho que va a ser siempre contingente de cuando la víctima vaya a denunciar, pues decir que entonces en estos casos siempre nos vamos a ir el plazo máximo que prevé el artículo 111, que es una mitad más del total del plazo prescriptivo. Creo que con esto tú me has entendido muy bien. No sé si el público, porque yo sé que hablé mitades y más de una mitad y una mitad, y empezamos a hablar de fracciones y eso ya no es tan simple, pero es para que se quede claro que este tema hasta nos mete nos mete a cuestiones de matemáticas y los quebrados que tanto nos hacían sufrir en la primaria y en la secundaria. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto, Rodri? Sí, amigo, pues la verdad es que me parece una salida bastante eh, eficaz precisamente para poder conciliar esas dos partes, esos criterios o esos ejemplos que puso en la ejecutoria de esa determinación y para también generar esa seguridad jurídica, porque efectivamente ha existido ese problema con respecto a esa interpretación de cómo debe de apreciarse ese requisito de procedibilidad. También ocurría, y esto me recuerdo, esa discusión venía también desde antaño, también con la otra figura que habíamos precisado que interrumpe, la de
la del ejercicio de la acción penal, y que durante mucho tiempo también se planteó, incluso existía o existe todavía este criterio de jurisprudencia, el de rubro acción penal, la consignación interrumpe su prescripción, también contemplaba esta disyuntiva y este cuestionamiento en torno a, bueno, ok, ¿qué pasa cuando se ejerce esa acción penal? Se mencionaba en ese criterio que sería impensable considerar, o que sería incongruente considerar que el derecho prescribe mientras se ejerce. Esta era una frase que se establecía en ese criterio de interpretación. Y se preguntaba uno también qué ocurre entonces cuando se ejerce esa pretensión punitiva con ese momento, con la consignación en ese sistema tradicional en el que fue emitido ese criterio, y ahora con la judicialización, y pensemos en que se trata de una solicitud, de un mandamiento de captura, de una orden de aprehensión, y que ese ejercicio de la acción penal se da ya en esa segunda mitad, y pensemos que a lo mejor los argumentos que tuviera la Fiscalía para solicitar ese mandamiento de captura y el momento en el que ejerce su pretensión punitiva no fueran suficientes para establecer, en este caso al menos, la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que una persona intervino en el mismo, que no fueran argumentos suficientes, pero que de cualquier forma, con ese solo ejercicio de la acción penal, aunque se verificara ya después de esa segunda mitad, que se considerara que invariablemente interrumpe, y entonces generara nuevamente ese plazo prescriptivo, que iniciara nuevamente de cero. Entonces llevémoslo Mismo problema que con la denuncia, sí, sí, que llevémoslo conectaba al con la denuncia, se absurdo. terminaría duplicando. Ajá. Llevémoslo al absurdo, o Sí, sí, sí. al tema. ¿Qué pasaría si, ok, duplicamos ese plazo? Y nuevamente, antes de que estuviera por fenecer nuevamente ese plazo, a lo mejor la fiscalía, nuevamente sin una investigación sólida, volviera a ejercer la pretensión punitiva y volviera a rechazarse o a determinarse que no es procedente otorgar ese mandamiento de captura. Pero vamos, ese solo ejercicio de la acción penal habría generado otra vez un plazo igual, y esto se podría repetir de manera incesante, porque además no se distingue el hecho de que ese ejercicio de la pretensión punitiva sea eficaz o no, es decir, que pueda obtenerse ese mandamiento de captura. Pero vamos, llevándolo a ese absurdo, podría pensarse en que invariablemente estaría sujeto a la potestad de la representación social, el hecho de que cada vez que estuviera a punto de fenecer ese plazo prescriptivo, volviera a ejercer Al infinito. la acción penal, y que a lo mejor sin tener todavía una investigación sólida, que únicamente con ese ejercicio pudiera generar esa interrupción. Entonces pienso que esto generaría inseguridad jurídica con respecto a los gobernados. Incluso esta regla de la segunda, de esa interrupción que se da dentro de la segunda mitad del plazo prescriptivo, también ya ha sido analizada de manera más o menos reciente, en 2021, por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio jurisprudencial, en el que interpretó que esa regla, en este caso interpretó códigos penales de dos entidades federativas, me parece que de Morelos y de Sinaloa, pero ya realizó una interpretación en cuanto a esta regla, que es muy semejante a la que se contempla en materia penal federal y en otras entidades. El hecho de que pasada esa primera mitad, ya no hay diligencias que interrumpan. También con respecto a esto que mencionabas, el hecho de que hay que empatar y que tutelar también los derechos de la víctima o ofendido. Por una parte tenemos al justiciable y garantizar esta seguridad jurídica, y por otra el ejercicio de los derechos de la víctima o ofendido y el acceso a ese sistema de justicia, al derecho humano, el derecho humano al acceso a la justicia. Entonces también realizó interpretación la primera sala en ese criterio jurisprudencial que emana de la contradicción de tesis 476, diagonal 2019, que esta regla no trastoca ese derecho humano de acceso a la justicia, y tampoco hizo análisis también de la Convención Americana
sobre derechos humanos, tampoco trastoca el artículo 8.1 y el 25 de esa convención, toda vez que se pretende precisamente armonizar esta seguridad jurídica que deben de tener los justiciables en cuanto a que no puedan ser perseguidos o no puedan estar bajo ese riesgo de ser perseguidos por un evento delictivo de manera incesante y también al mismo tiempo armonizar ese derecho que tienen las víctimas y los ofendidos con respecto a ese derecho de acceso a la justicia. Entonces, en el caso en particular, destaco también esta regla de esa segunda mitad en la que ya no se materializan diligencias que interrumpen la prescripción. Me parece que también ha sido ya analizada en cuanto a esta óptica de si podría trastocar o podría afectar esos derechos de la víctima o ofendido. Entonces, esto únicamente como referencia. Y también mencionaba, volviendo a esta regla que es importante distinguir, o sea, a partir de cuándo se debe de tomar en consideración y cuándo se debe contabilizar en atención a esa naturaleza del delito en orden al momento de su consumación. También siempre es necesario regresar a esa misma regla y tratar de identificar en principio la naturaleza del delito por el que se está ejerciendo esa pretensión punitiva. También recientemente la Corte realizó una interpretación del delito, por ejemplo, de despojo, en el que mencionaba eh, que el despojo se trata de un delito instantáneo, no así permanente. Entonces, con motivo de ello, hacía esa distinción. Para comenzar el cómputo de ese plazo prescriptivo, se debe de atender al momento en el que se realizó la ocupación de ese inmueble, por tratarse precisamente de un delito instantáneo y no así que pueda considerarse de manera permanente y vamos, que se pueda considerar que inicie ese plazo prescriptivo en una etapa posterior después de esa ocupación. Entonces, esto es de la mayor importancia, el poder distinguir entre esa naturaleza del delito para poder establecer ese inicio del cómputo de ese plazo prescriptivo. Y si me Y pues, permites, sí, Rodrigo, adelante. aparte de los delitos, estamos pensando en delitos en que se consuman con una sola conducta, un solo actuar en un momento muy específico, pero hay muchos delitos que implican realmente pluralidad de conductas. Por ejemplo, un fraude, para ir estableciendo el engaño, generalmente son varias conductas para ir engatusando a la víctima. Primero la contactas, primero le haces que, pues que le caigas bien, que le empiezas a, pues por decirlo así, en palabras simples, a dorar la píldora, hasta que por fin, después de varios meses, logras que ya caiga en el engaño. Y ahí apenas estaríamos en tentativa, ¿no? Todavía no estaríamos en la consumación. Y esto es importante porque los delitos de tentativa también los tenemos que ver en materia de prescripción. Y es más o menos fácil, ¿no? Cuando se dé lucro indebido, ya se daría el fraude, ¿no? Ya estaría consumado el fraude y ahí realizaríamos el cómputo para la prescripción, porque es un delito instantáneo. Pero con delitos que implican varias conductas como estos y muchos más, de servidores públicos van también por la misma, por la misma línea. En tentativa, ¿cuándo diríamos que sería el último acto que establecería esa tentativa? Vamos, no es nada sencillo realizar eso ya cuando lo pasa a uno a los hechos. Y esto lo quería mencionar para determinar que realmente es un tema que parece fácil. Ahorita los pusiste los 15 artículos de manera muy sencilla, muy clara, a mi parecer, en la primera media hora, pero ya cuando los tenemos que aplicar en los casos concretos, las cosas no son tan sencillas. El tiempo se nos empieza a ir encima. Un tema que seguramente se te ha planteado, porque a mí me lo plantearon cuando era juez de control, y que sé que a muchos se los han planteado, es el tema de qué es lo que va a interrumpir la acción penal en el nuevo sistema penal acusatorio. La solicitud de audiencia inicial o que se lleve a cabo la audiencia. Porque ya sabemos que entre la audiencia inicial o la fecha que se fije para la audiencia inicial y la petición, pues pueden pasar incluso meses por las cargas de trabajo.
Seguramente te lo han planteado, estoy casi seguro. ¿Qué opinas de ese tipo, en ese problema? Sí, es amigo, me parece que sí, así es una problemática que a lo mejor no se presentaba, por ejemplo, en sistema tradicional. Aquí es distinta esa mecánica, ese sistema de audiencias. Entonces, en el caso en particular, yo me he decantado por el hecho del ejercicio, de la judicialización como tal, de ese, de ese fenómeno en cuanto a este tema a partir de cuándo se debe contabilizar. Considero que es a partir de que se hace esa solicitud con independencia de que se materialice. No obstante, también tendríamos que atender a que si en ese ínter, en cuanto a que, por ejemplo, ese ejercicio de la acción penal se diera dentro de la segunda mitad, el lapso en el que se materializara esa audiencia inicial o incluso si se tratara de un mandamiento de captura, el lapso en el que se pudiera materializar el mismo sigue corriendo el plazo prescriptivo. Entonces, si previo a que se llevara a cabo esa audiencia inicial o se materializara esa orden de captura, se actualizara o feneciera ese plazo, pues entonces se actualizaría esa causa de extinción de la acción penal. Entonces, sí, se van Pero presentando vean, mira nuevos vean cómo problemas. este tema se relaciona mucho con el tema que estamos tratando actualmente. ¿Cuál es la principal causa por las cuales las audiencias se pasan tanto tiempo en el futuro? No es porque los jueces estén de vacaciones o estén perdiendo el tiempo en otras cosas. Es porque hay muchos casos, hay pocos jueces y hay muchos casos y hay pocas salas de audiencia. Porque hay ocasiones, y bueno, tú lo sabrás mejor que yo, bueno, yo que no somos igual, pero tal vez más, porque ya es más tiempo, ya también estoy ahí, que uno no puede entrar a audiencia porque están llenas las dos salas y son 5 jueces. Y entonces pues lo tienes que mandar hasta que hay un lugar realmente en la agenda. Y eso asumiendo los tiempos que se dan a priori de las audiencias, que normalmente son lapsos estandarizados, 1 hora, 2 horas por más, y en ocasiones todos sabemos que se van a 4 o 5 horas y uno se va a hacer cola día por día. Pero sin tomar en cuenta esa cuestión, queda claro que se puede dar la prescripción de la acción penal por el solo hecho de que no haya salas de audiencia suficientes, no haya jueces suficientes y no haya jueces capacitados suficientes. Efectivamente, sí, sabemos que hay centros de justicia en nuestro país en los que las cargas han rebasado la capacidad operativa de los propios centros. Lamentablemente, hay temas presupuestales, temas de infraestructura y temas pues bueno, pues de la posibilidad de asignar juzgadores que a veces son rebasados por la realidad y son rebasados por el número de asuntos y por las cargas de trabajo, y hay muchos centros de justicia en los que lamentablemente, que no, creo que no son la mayoría, son algunos casos específicos, pero en las que esas audiencias se tenían que mandar, pues bueno, con semanas, con meses, de manera prolongada para poder establecer una de esas audiencias. Ya lo mencionabas en cuanto a, pues bueno, generalmente son un número superior el de juzgadores que el de salas de audiencias con las que cuenta un centro de justicia. Entonces, efectivamente, se tiene que generar ahí esa disputa y el tratar pues de empatar los tiempos de las salas de audiencias para que un juzgador pueda entrar. Pero lo que ya mencionaba el maestro Rogelio, siempre se está a expensas del debate que puedan generar las partes durante una audiencia. Existen esos tiempos que ya están estandarizados para la programación de cada una de esas audiencias, pero definitivamente el debate de las partes es el que rige ahí, y que en ocasiones uno entra a una audiencia pensando que puede ser una audiencia concreta, y el debate de las partes la genera o genera esa prolongación, y pues bueno, eso trastoca la agenda. Entonces sí, efectivamente podría incidir en ese fenómeno de la prescripción ese lapso con el que se puedan materializar las audiencias acorde con la agenda, porque sí, ya no mencionamos cuando existen audiencias de juicio que sabemos que son de jornadas muy, muy extenuantes, que requieren de la intervención de un número de operadores considerable, de un número de testigos considerable, que son jornadas
muy largas que además no pueden ser interrumpidas. Entonces, esto implica que ya se ocupó una sala de audiencias completa para esa jornada o para esas jornadas que ha de llevar el juicio. Entonces, limita o reduce todavía más los espacios en los que el resto de los juzgadores pueden entrar a las audiencias preliminares o de etapas preliminares. Entonces, sí, efectivamente, ese fenómeno que es de facto podría tener incidencia en la actualización de esta figura sustantiva penal. Bien, y bueno, para meterle más sal a la herida, los casos en los que esto sucede suelen ser casos complejos, en los que precisamente por esa dificultad, por esa complejidad, la fiscalía termina ejerciendo la acción penal en la segunda etapa, en la segunda parte del plazo prescriptivo y por tanto ya no interrumpe. Estoy hablando, por ejemplo, de asuntos de servidores públicos que son más complejos, que las penas no son tan altas y por tanto la primera mitad del plazo prescriptivo tampoco es tan extenso y que pues hay de dos. O se pasa mucho al futuro la audiencia por estas cuestiones que no se deben al Poder Judicial, que se deben a quien asigna los presupuestos al Poder Judicial y que no da presupuesto suficiente para tener más salas de audiencia, concretamente al Poder Legislativo. Eh, y por otro lado, tenemos también, pues que no se presente, ¿no? Porque ya cuando estamos en este momento, lo único que puede interrumpir la acción penal es que lo aprendan antes de que prescriba la acción penal, porque ahora sí ya se estaría llevando de momento a momento el proceso y pues ya no volvería a correr al día siguiente, ¿no? El plazo prescriptivo, ya se está ejerciendo la acción. Y estas dos cosas que menciono ahorita, pues son las más comunes, ¿no? Que pues no se presente o no encuentren al imputado y que se vaya mucho al futuro, las audiencias. Y son los asuntos que normalmente le interesan más a la Fiscalía General de la República y al poder político. Y todos Sí, sí, sabemos a quién le echan la culpa al final. sí, sí, termina maximizándose, a veces publicitándose, vamos, a lo mejor sin ese contexto, termina publicitándose el hecho de que se dejó en libertad a alguna persona o que ya no se siguió el proceso con respecto a esa persona y pues bueno, como si atribuyéndose esa responsabilidad a los juzgadores a pesar de estos fenómenos que pueden verse relacionados tanto con ese presupuesto que es asignado, con la actividad investigadora de las fiscalías. Entonces, sí, sí, y ese tipo de delitos, a diferencia de aquellos que son generados en flagrancia delictiva y que implican un control de detención y que desde ahí se conoce, estos a veces son muy sonados por relacionarse con temas de recursos, de dependencias del Estado. Entonces, sí, es un fenómeno que se llega a presentar, que es delicado, que lamentablemente a veces los que llegan a ser señalados son precisamente las autoridades jurisdiccionales en ese tipo de asuntos y que en ocasiones se llega a plantear esto como parte o como se suma a estas voces que hablan de que existe corrupción o de que existe, eh, vamos, de que existe parcialidad o que existen intereses creados por parte de los juzgadores, pero bueno, más bien atiende a estos otros fenómenos que deberían de ser analizados de manera completa. O que existe tortuguismo, ¿no? Porque nos acusan de que tardamos mucho en los asuntos, pero Sí, sí, pues la mayor parte de las veces, por no decir todas, se debe al actuar de las partes, de la defensa o incluso de la fiscalía. No en pocas ocasiones es esta la que prolonga los asuntos. Pero antes de darte la palabra para las conclusiones, porque el tiempo se nos vino encima, el tema da para mucho más, es más, ya estoy pensando en dos o tres más, darle la segunda parte a este tema, porque la verdad dejamos muchos temas, muchos problemas prácticos en el tintero. Veo que el licenciado René González Hernández tiene la mano levantada, no sé si tenga alguna pregunta. Bueno, si tiene alguna pregunta, la puede escribir en el tema de preguntas y respuestas. ¿No? Por lo pronto no veo ninguna que haya. La puede escribir. Ahorita vi que quitó su micrófono, entonces a lo mejor sí quería hablar. Si quiere escribirla, con mucho gusto se la planteo a su señoría Rosales.
Pero en lo que esto sucede o en que cualquier otra persona con libertad pueda formular la pregunta que desee, ¿qué conclusiones parciales darías de esto antes de nuestro segundo segmento y segundo programa en el que con mucho gusto me gustaría tenerte a ti aquí? Pues esencialmente, maestro Rogelio, pues es esto el que celebro, el hecho de que se generen estos espacios para venir a hablar de estas figuras que son a veces pueden parecer un poco técnicas y que pueden ser un poco complejas de entendimiento para pues vamos, incluso para asimilarlo, a lo mejor a veces sería más eficaz por esto que ya mencionaba en cuanto a que requieren hasta conocimientos de aritmética y que requieren este tipo de ejercicios. A veces podría ser a lo mejor necesario o sería más eficaz una, utilizar gráficas o utilizar algunos otros mecanismos, pero vamos, son aspectos técnico-jurídicos que me parece que son de la mayor importancia, que a veces perdemos un poco el foco de los mismos en cuanto a este tipo de aspectos y reitero el hecho de la implementación en nuestro país y el aspecto en el que estamos o en el punto en el que estamos de la consolidación del sistema penal acusatorio. A veces ponemos mucho énfasis en las figuras adjetivas, entonces me parece de la mayor importancia darnos espacios para poder voltear a ver estas figuras sustantivas que, reitero, son de la mayor importancia y poder platicar sobre ellas y sobre algunos puntos ya específicos como hemos realizado en este caso con la figura de la prescripción, que reitero es una figura que ha sido, que busca limitar ese poder punitivo del Estado en alguna forma y sobre todo generar seguridad jurídica a los justiciables. Entonces, pues bueno, celebro esa posibilidad de venir a platicar en este espacio un poco sobre estas figuras técnico-jurídicas. Pues más celebro yo que hayas accedido a venir con nosotros y hablar de este tema, y creo que hacerlo con esta maestría que lo has realizado es algo de destacar. Me parece que lo has expuesto de manera pues clara, y que Dios sabe que no es un tema sencillo. Y yo antes, no, bueno, Freddy López te manda a saludar y te felicita por el tratamiento del tema. Y Muchas yo te voy a gracias. hacer un par de preguntas antes de terminar y darte tu muy merecido reconocimiento. En audiencia, cuando te plantean este tema, ¿cuánto tiempo tienes para resolverla, el tema? No, pues esa es una de las complicaciones precisamente del sistema penal acusatorio y que bueno, ya veremos si en su caso, si llega a prosperar alguna reforma en la materia, si los nuevos juzgadores tendrán este bagaje y podrán estar a este ritmo. La verdad es que sí es demandante el hecho de que en audiencia sabemos que las partes exponen estos planteamientos e incluso la figura de la prescripción, que sabemos que es de observancia oficiosa, incluso aunque no lo plantean las partes, es un tema sobre el que uno ya debe de estar pensando y es particularmente importante para ese tipo de delitos como los que ya mencionaba el magistrado Rogelio. Entonces, vamos, la dinámica de audiencias te obliga a que se realice el planteamiento o que uno lo advierta y que puedas tomar esa decisión en breves minutos. A veces, si lo estimas necesario, podrás dar un receso y podrás ir a consultar tus notas en cuanto a las fechas específicas de mencionar, bueno, este delito, qué naturaleza tendría, es un delito instantáneo, es un delito continuado, porque generalmente son muchas acciones, un conjunto de conductas las que generan este tipo de ilícitos más complejos. Entonces, te obliga a tratar de reflexionar y de revisar tus notas, a lo mejor en ese breve receso de unos minutos, y decir, bueno, ¿cuándo fue la última conducta? Cuando se trata de un requisito de procedibilidad, cuándo fue formulado, estábamos todavía dentro de este plazo de la primera mitad, interrumpen el caso, qué otras diligencias existieron que habrían interrumpido. Entonces, todo eso se tiene que advertir, se tiene que resolver en breves minutos para que regreses a la audiencia después de ese breve receso y puedas explicarlo con fluidez a las partes y señalar cómo es que operan estas reglas. Entonces, sí realmente es un verdadero reto. ¿Y es el único tema que tienes que tratar en esas audiencias?
No, no, definitivamente no. Este es uno de los tantos que se plantean ahí entre muchas otras posturas y argumentos defensivos y otro tipo de figuras que se pueden actualizar. Entonces, el analizar los elementos de cada descripción típica y ver que se encuentren sustentados dependiendo de con la exigencia que se requiera para la etapa procesal en la que uno se encuentre, pero vamos, de todos modos es un sinnúmero de puntos que uno no puede perder de vista. Así es. Y ya para terminar, para ponerle más sabor al caldo, a este caldito, ¿y qué tal si se nos ocurre en términos del párrafo segundo del artículo 316, fracción tercera, y reclasificamos? Variar la clasificación, además, porque vamos, la fiscalía durante todo ese tiempo que tuvo para generar la investigación, sobre todo en asuntos sin detenido, durante todo ese tiempo que tuvo, y particularmente nuevamente regresó a este tipo de delitos, como son los delitos fiscales, como son los delitos financieros, de la ley de instituciones de crédito, este tipo de delitos que son más complejos, que a veces se integran en una investigación sin detenido. Pues vamos, la fiscalía tiene ese lapso de su investigación inicial para ir madurando la clasificación jurídica que pueda asignar a uno de estos eventos delictivos. Sin embargo, cuando llegan con uno a una audiencia inicial, pues vamos, uno no conoce absolutamente nada del asunto, en ese momento le vierten las consideraciones respectivas, en ese momento le dan los detalles que emanan de esos datos de prueba, y en ese momento tiene uno que realizar esa subsunción de ese evento que te están planteando y ver si encuentra subsunción en en esa descripción típica por la que judicializaron el asunto, o si existe la posibilidad de que se actualice una diversa, ¿no? Y existir esta posibilidad de variar la clasificación jurídica que ha sido asignada por la Fiscalía. Entonces, ese es otro de los retos también con los que nos enfrentamos en el sistema penal acusatorio, en los juzgadores en materia penal. Y ya en hablar de los delitos de peligro abstracto o concreto que impliquen varias conductas, porque hasta va a ser muy complicado establecer en qué momento vamos a tomar como inicio del plazo. Y así podemos irnos la vida hablando de todo lo que puede implicar un caso de prescripción. No acabaríamos. Y bueno, en mi experiencia, y que seguramente la tuya también, cada asunto de prescripción te implica un aprendizaje. Definitivamente, definitivamente, aunque sean caminos que parecen ya muy andados, siempre va encontrando uno un aspecto diferente, y además ya en el caso en particular siempre te obliga a retomar esas reglas, a realizar un análisis acucioso y ver específicamente cómo se surten en ese asunto en particular. Pues ojalá que siga habiendo jueces profesionales como usted, señor juez Rosales, porque de otra forma, pues va a ser muy difícil, si no que imposible, llevar a cabo estas audiencias iniciales, en las que en todas ellas, en todas, se tiene que analizar de manera explícita o implícita este tema de la prescripción, que ya hemos visto no es fácil. Ernesto Pablo dice una felicitación al juez Rosales. Importante la claridad para personas que no tenemos cercanía con el tema. Éxito y más pláticas, por favor. Saludos de la Ciudad de México. Y él mismo dice, entonces ninguna diligencia puede interrumpir la prescripción en la segunda mitad. Es justamente el punto ahí fino en cuanto a este tema de la prescripción y particularmente de la prescripción de la pretensión punitiva. Es donde han existido criterios varios. Ya nos mencionaba el magistrado Rogelio la forma en la que han encontrado de solventarlo en su tribunal. En mi apreciación, efectivamente, después de transcurrir esa segunda mitad, no habría una diligencia que pueda interrumpir esa prescripción, y esto a efecto de dotar a los justiciables, insisto, de la mayor seguridad jurídica. Y con el criterio que nos aludiste, nosotros diríamos que por regla general no, la única excepción sería cuando es la denuncia, pero no aplicaría la regla de que vuelve a correr desde cero al día siguiente, sino que aplicaría la regla nada más de aumentar hasta la mitad extra en términos del 111 y del artículo correspondiente de los códigos, porque luego el 111 no está explícito en otros códigos, sino que Ujú. sale por la forma en que se computan. Pero bueno, eso ya es un tema todavía más
más complicado, que habrá que meternos a cada uno de los códigos. Y tal vez en la siguiente, ahora que en la segunda parte, que creo que este programa merece una segunda parte, ya podríamos tratarlos. Pues bien, pues agradecerle mucho, señor juez Rodrigo Rosales Salazar, querido, muy querido amigo mío. Bueno, dice Nayeli Bautista, gracias por compartir estos temas para actualizarnos. Esperemos la segunda parte. Pues depende más de su señoría que de nosotros. Nosotros por propio gusto aquí nos quedamos y empezamos mañana también el siguiente tema, o aquí nos quedamos hablando un rato más. Pero bueno, el juez todavía está en su oficina. El juez también merece cenar y, y dormir. Estamos de guardia, magistrado Roger, entonces Dios mío. parece que todavía van a solicitar una técnica de investigación, entonces la vamos a atender en un ratito, pero seguimos en esto. Y la verdad, el honor es mío, el honor de haber sido convocado a este espacio tan importante, que además ya tiene todo este tiempo, ya ha venido creciendo y lo hemos visto crecer muchos juristas que le damos seguimiento. Lo hemos visto crecer este espacio, alimentado por grandes juzgadores que son quienes presentan a los invitados, en este caso particularmente al magistrado Rogelio, ese reconocimiento que tiene su labor y que lo reconozco como un gran jurista y como un gran amigo. Entonces, la verdad, yo celebro el haber sido convocado a este espacio y me dio muchísimo gusto. Por favor que me haces, mi buen amigo Rodrigo, favor que me haces, porque este programa se debe a los invitados y tú eres de los más destacados. Te agradezco mucho. Y pues por eso, pues de una vez vamos a presentar el reconocimiento que le damos a su señoría. eh, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos AC, el Aula, Taller de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de la Ciencia Jurídica otorga este reconocimiento a Rodrigo Rosales Salazar, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, por su más que excelente participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial con el tema La prescripción en materia penal. En su momento le haremos llegar al medio que nos ha manifestado en físico este reconocimiento, pero pues aquí está para que toda la gente pueda ver lo mucho que encomiamos, el favor que nos ha hecho con su presencia y con la sobresaliente exposición que ha hecho del tema. Y antes de despedirlo, Gloria Soroa dice, excelente ponencia, saludos desde la Ciudad de México. Yo diría que más que excelente, eximia su ponencia. Muchas gracias, señor juez. Y antes de despedir el programa, recuerdo que todos los jueves, mientras haya Poder Judicial, va a haber criterios de Poder Judicial y la próxima semana corresponde al magistrado Cruz Razo, si no mal recuerdo, y después ya siguen las vacaciones y nos veríamos hasta agosto. Y después en agosto, pues vamos a ver si sigue habiendo Poder Judicial para seguir hablando de criterios o le cambiamos de nombre al programa. Pero muchas gracias a todo el público por habernos acompañado, así como el programa es imposible sin los invitados, también es imposible sin el público que nos agasaja con su presencia cada semana y también con sus participaciones. Entonces tengo que agradecer encarecidamente al público por su presencia, también al doctor César Ruiz, que es el que junto con Rafael Estrada Michel, pues nos da este espacio. Muchas gracias. Muchas Y gracias a todos. Que tengan muy buenas buena noche. noches, Muchas gracias. hasta luego Felicidades. y que sea leve la guardia. Sí, sí, seguro. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.